Clase número 9, Dynamic Rendering o renderizado dinámico. En la clase del día de hoy vamos a cerrar, por así decirlo, lo que sería pues el primer capítulo, las primeras clases de conceptos importantes basados en el comportamiento de Google, cómo visita los sitios web, cómo los indexa, cómo los clasifica. Vamos a ver el día de hoy un concepto llamado renderizado dinámico, el cual se puede utilizar de manera provisional o bien en algunos sitios determinados. Hay diferentes maneras de entregar el contenido tal como lo vimos en clases anteriores, client-side rendering, server-side rendering, pero también tenemos el dynamic rendering. A continuación vamos a indagar un poco más sobre cómo funciona este tipo de renderizado y cuándo podríamos considerar utilizarlo. El renderizado dinámico o dynamic rendering en inglés es el proceso de servir el contenido basado en el user agent, es decir, es la opción de entregar el contenido basado en, por ejemplo, si nos está visitando el bot de Google para móvil, para desktop, recordemos que también hay otros bots de otros diferentes sitios web, por ejemplo, LinkedIn, por ejemplo, de Yahoo, por ejemplo, de Bing. Dependiendo del user agent o de la manera en la que estén crawleando nuestro sitio web, así podemos entregar el contenido. Eso significa servir una versión renderizada del lado del cliente de tu sitio para los usuarios y una versión separada del lado del servidor para los motores de búsqueda o los bots. Entonces, en este caso, el Dynamic Rendering nos estaría entregando dos versiones de nuestro sitio web, la cual sería la misma, solo que en la versión para el usuario estaríamos entregando todo de una manera rápida, tanto el JavaScript como el HTML y demás, para que pues obviamente el usuario a ojo de usuario se pueda ver todo bien. Pero a nivel de bot de Google podemos hacer algo que se llama pre-renderizado o pre-rendering, lo cual vamos a ver a continuación, para que se entregue el contenido que más nos interesa desde el lado del servidor a el bot de Google en este caso. Y menciono Google porque es como el más importante, al menos para la mayoría de personas que se dedican a hacer temas de SEO. El renderizado dinámico es una solución provisional y no una solución a largo plazo para los problemas relacionados con el contenido generado por JavaScript en los motores de búsqueda o los buscadores. Si quieres una solución a largo plazo, Google mismo recomienda que utilicemos el server-side rendering, el renderizado en estático o algo que se llama hidratación. A continuación vamos a ver algunos ejemplos para que les quede un poco más claro. Y es importante mencionar que no es que ustedes vayan a desplegar este tipo de ejecuciones desde el lado del servidor o en la aplicación. Si no son desarrolladores, pues obviamente esto quizás les va a ser un poco complicado, pero yo les recomiendo que indaguen más información. ¿Por qué? Porque aunque no seamos desarrolladores, por ejemplo, sí es importante que si alguien llega y te pregunta, un desarrollador, hey, queremos implementar el dynamic rendering en nuestro sitio web, tú como SEO es bueno que entiendas, al menos desde la parte teórica o de la parte del concepto, qué es, cómo funciona y cuándo se recomienda utilizarlo. En esta imagen vamos a ver de una manera ilustrada y sencilla la diferencia o cómo más bien funciona el dynamic rendering de la entrega de contenido, pues llamémoslo normal, de server, de client-side rendering o de renderizado desde el cliente. En la primera sección aquí arriba vemos que el servidor entrega, bueno, lo que sería el HTML y el JavaScript. Entonces, el usuario va a ver el sitio web, llamémoslo de una manera bastante sencilla, va a ver el sitio web bien bonito, va a ver que carga todas las imágenes, los elementos y demás. Obviamente, si nosotros hiciéramos esto, pues Google no va a estar disponible a poder ver el contenido que se entrega por JavaScript. Y es aquí donde el Dynamic Rendering entra en acción. Mientras nosotros entregamos los archivos, por así llamarlo, el contenido HTML, JavaScript al usuario para que el usuario pues pueda ir leyendo la información, por otro lado, nosotros vamos a entregar lo que sería los archivos HTML, JavaScript a un sistema de renderizado o pre-renderizado, pre-rendering, el cual se va a encargar de entregar ese contenido de acuerdo a las directrices que nosotros les demos al bot de Google. Esto, pues, no es, por así decirlo, camuflar el contenido o no está creando un tipo de contenido duplicado. Lo importante aquí es que
Obviamente, si nuestra web principal habla de aves o supongamos habla de deportes, que el pre-renderizado o pre-rendering no vaya a entregar un contenido totalmente diferente, porque no tendría sentido. Aquí lo que sucedería más bien es que Google empezaría a rankearnos para ese contenido que no tiene que ver con nosotros. Pero bueno, es difícil que suceda porque obviamente si tenemos una web de aves, no vamos a entregar contenido sobre coches, pero puede que suceda, entonces tenemos que tener cuidado con eso, asegurarnos que el contenido sea el mismo. La función principal, y para que nos quede más claro, es entregar al bot de Google el contenido de manera sencilla, de manera que entienda cuáles son esos factores, qué es ese tipo de contenido que nosotros estamos creando en nuestro sitio web. No hay necesidad en muchos casos de entregar algunos features o algunos widgets que quizás sí se entregarían en lo que sería el renderizado normal o el client-side rendering, porque Google realmente no los va a ver y realmente a lo que le va a interesar a Google es que le entreguemos el contenido. Entonces, para eso es que el client-side rendering puede ser una opción para que nosotros podamos entregar al usuario nuevamente el contenido de manera rápida y al bot de Google pues entregarle el contenido también de una manera que sea fácil de entender, más fácil de entender, que Google no tenga que dar tantos pasos pues para poder consumir, para poder renderizar, crawlear ese contenido. Una de las grandes ventajas que tiene utilizar Next.js es que Next.js ya hace la función de server-side rendering y también hace la función de hidratación que les había mencionado anteriormente, que es entregar cuando se renderiza, cuando se carga una página web, hablando de palabras sencillas para que todos podamos entender. Cuando se entrega esa página web, se entrega la mayoría de contenido en el HTML sin que tenga que cargarse o sin que tenga que entregarse con JavaScript. Es por eso que a mí en lo personal me gusta mucho utilizar Next.js, que es un framework que ya vimos anteriormente, es un framework de React. Entonces, nos ayuda muchísimo para lo que sería todo este tema de renderizado, de indexación. Vamos a iniciar nuestra aplicación. Como recuerdan, npm run dev. Esto va a inicializar una pequeña aplicación que hemos creado de ejemplo. Y bueno, es la misma aplicación que les había mostrado anteriormente. En este tipo de aplicación, pues no tiene mucho sentido. Supongamos que no es una aplicación creada con Next.js, sino directamente con React. Entonces, pues no tiene mucho sentido de que al entregar archivos estáticos tengamos que hacer todo el proceso de pre-rendering o todo el proceso más bien de lo que sería el renderizado dinámico. Pero supongamos que nosotros tenemos un sitio web, por ejemplo, como el de ESPN, tenemos un sitio como CNN o tenemos algún sitio, por ejemplo, este sitio de Sportline que entrega lo que serían odds o lo que son predicciones, por así decirlo, para lo que serían apuestas deportivas. Este tipo de contenido obviamente es un contenido que cambia constantemente, por lo cual es muy importante que este contenido sea de una accesibilidad rápida, no solo para el usuario, sino para Google, para que Google lo pueda ver, lo pueda indexar y lo pueda posicionar. Es evidente que este tipo de páginas web pues tienen una autoridad y eso es todo un tema que vamos a tratar más adelante. Tienen una autoridad gigante, por lo cual Google les dedica más tiempo, por así decirlo, el crowd budget o el presupuesto de rastreo es mucho más que a una web que quizás no sea tan referente, no tenga tanta actualidad en el sector. Pero sin embargo, sigue siendo muy importante que este contenido cargue de manera rápida y eficiente. Ahora bien, en este caso se podría implementar, supongamos que nosotros estamos trabajando en este sitio web y este sitio web por alguna razón no podemos hacer los server-side rendering, ni podemos entregar, ni pueden ser archivos estáticos, tiene que ser dinámico y se entrega con JavaScript. En este caso y de una manera provisional, nosotros podemos utilizar el renderizado dinámico. Esto mientras se busca una solución, preferiblemente que el sitio sea con un renderizado desde el servidor. En la descripción de este video les voy a dejar un enlace hacia la documentación de Google donde nos dice a profundidad todo lo que es el tema del renderizado dinámico para el que lo quiera leer y lo quiera profundizar. Una de las herramientas pues, más populares para lo que sería el renderizado o el pre-rendering más bien es esta herramienta que se llama prerender.io. Es una herramienta que se utiliza para hacer lo que habíamos mencionado aquí en esta imagen, lo que sería el pre-renderizado de nuestro contenido. En este ejemplo de CNN vamos a deshabilitar lo que sería el JavaScript en el sitio, en el home. Como pueden ver, no carga absolutamente nada.
Google este contenido pues le va a ser muy complicado poderlo ver. Sin embargo, esto tiene mucho sentido o podría tener eventualmente sentido. Al ser sitios web tan gigantes como lo que es como es CNN, entonces tiene sentido de que nosotros utilicemos ciertas funciones únicamente en las secciones más importantes. Es importante recordar, y tal como les mencionaba al principio de este curso, que no nos olvidemos que nuestro trabajo como SEO técnicos al final del día tiene un propósito y el propósito es atraer más negocio para la empresa. No es simplemente que el código cargue bonito, no es simplemente que, digamos, estamos utilizando esta u la otra tecnología. Lo importante es que el sitio genere negocio, porque aunque nuestro sitio cargue de manera excelente, pues si no genera negocio, difícilmente van a querer que nosotros continuemos trabajando en ese sitio web. Entonces, al final del día, aunque nosotros no seamos parte quizás de la parte ejecutiva, de la parte administrativa, es importante que también nosotros como SEOs técnicos podamos ver desde nuestro punto de vista pues más panorámico, más amplio la parte de negocio. Eso nos va a ayudar a crecer como profesionales y eventualmente trabajar, si nos interesa, quizás como SEO lead en alguna empresa, como líderes de proyecto, porque también para las personas que eventualmente quieren trabajar en esa sección, es importante que conozcan y que tengan presente que es muy importante conocer la parte del negocio en la que estamos trabajando. Lo que hace CNN aquí es un ejemplo de lo que les mencionaba, dar prioridad a las secciones de nuestro sitio web más importantes. Obviamente es más importante que se indexen los contenidos de una manera rápida que el mismo home. ¿Por qué? Porque las personas lo que van a llegar, en la mayoría de los casos, van a aterrizar en los contenidos, no en el home del sitio web. Entonces, cuando trabajamos con sitios web muy amplios, obviamente debemos dividir y ver qué secciones del sitio web son más importantes para dedicar esos recursos. Entonces, como pueden ver, aquí el sitio web está entregándose el contenido de una manera más eficiente, de una manera que inclusive aunque yo elimine lo que sería el JavaScript, el contenido se sigue mostrando, se sigue entregando el contenido de una manera eficiente, se sigue mostrando el contenido en el marcado del HTML. Esto tiene mucho sentido y es muy importante porque obviamente ellos les interesa que este tipo de contenido se indexe de una manera rápida. Para finalizar esta clase, vamos a ver 5 preguntas que deberías hacerte antes de considerar utilizar el Dynamic Rendering para tu sitio web. Tu sitio web es indexable, ¿con qué frecuencia se indexa? Si nosotros al hacer la auditoría vemos que el sitio web carece de una indexación efectiva, es decir, vemos que el sitio web tiene aproximadamente 1000 páginas y de esas 1000 páginas apenas 100 se están indexando de manera correcta, es importante que verifiquemos por qué no se están indexando, si bien es intencional o bien si no se están indexando porque el contenido se entrega mediante JavaScript y esto quizás pueda provocar que el contenido no se esté indexando de manera adecuada. Entonces, allí hay una posibilidad de que podríamos utilizar lo que sería el Dynamic Rendering. Tu sitio web utiliza JavaScript para algunos o todos los contenidos. Esto también es importante y tal como les había mencionado en las clases anteriores, el hecho de que un sitio web entregue algunos widgets con JavaScript no quiere decir que sea un sitio web basado en JavaScript. Principalmente cuando hablamos de alguna manera poder darle un sentido a qué es un sitio web con JavaScript, es ese sitio web que entrega principalmente el contenido importante mediante JavaScript. Es decir, si el sitio web al deshabilitar el JavaScript continúa cargando, pero no carga algunos widgets, pues no hay ningún problema. Allí no se consideraría, o al menos desde mi punto de vista, no sería importante utilizar el Dynamic Rendering. ¿Por qué? Porque ya nuestro sitio está cargando el contenido, inclusive sin el JavaScript. Muy probablemente es un sitio web en server-side rendering. Entonces, pues no tiene sentido utilizarlo. El 3, ¿con qué frecuencia se actualiza o se cambia el contenido? Aquí es muy importante. Si nosotros estamos utilizando o si estamos trabajando en un sitio web de noticias, estadísticas en tiempo real o este tipo de contenidos que se actualizan constantemente, como los que vimos en los ejemplos anteriores, y este contenido se entrega con JavaScript, entonces aquí podemos considerar utilizar el Dynamic Rendering. Yo primeramente lo que haría es proponer utilizar un server-side rendering.
pero entiendo que en algunas ocasiones, por múltiples factores, pues no se puede utilizar. Entonces, podríamos utilizar el Dynamic Rendering en esas secciones específicas que se actualizan constantemente para que este contenido pues pueda ser visitado, pueda ser indexado por Google de una manera más rápida. 4. ¿Tienes problemas de presupuesto de rastreo o crowd budget? Si tenemos sitios web gigantes, nuevamente como el que vimos anterior de CNN, y obviamente aquí vamos a tener algo o va a entrar en juego algo muy importante que es el presupuesto de rastreo. Google obviamente le va a dar un presupuesto de rastreo dependiendo del sitio web. En este caso, nosotros queremos aprovechar ese presupuesto de rastreo lo máximo posible. Entonces, queremos entregar el contenido a Google de una manera pues bastante rápida. Y como tenemos, por ejemplo, CNN produce, no sé, quizás cientos de noticias al día. En este caso, queremos aprovechar el presupuesto de rastreo al máximo. Queremos que Google no tenga que tardar mucho tiempo en cada artículo para ver si lo puede indexar o no. Entonces, en este caso, si no podemos nuevamente hacer el sitio web que sea server-side rendering, yo optaría por que las secciones de noticias, esas noticias que se actualizan constantemente, sean dynamic rendering y quizás el otro contenido que no es un contenido tan efímero, un contenido que no tiende a caducar tan rápidamente, lo podríamos dejar con el renderizado tal cual. Esto mientras podemos pasar a un server-side rendering. Y bueno, la última consulta sería, ¿tu equipo tiene limitaciones de tiempo o presupuesto que le impida implementar la renderización del lado del servidor o server-side rendering? De hecho, esta pregunta abarca todos los conceptos o los 5 conceptos, las 5 preguntas que estamos viendo aquí. Una razón para utilizar el Dynamic Rendering principalmente es porque hayan limitaciones por el tipo de software que se está utilizando, por el tipo de tecnología que se está utilizando y que en este momento pues obviamente no se puede actualizar o por un tema de presupuesto, porque obviamente lo que sería el server-side rendering tiende a consumir más que un renderizado del lado del cliente. Cuando nosotros trabajamos en sitios web como WordPress o sitios web pequeños, quizás estos conceptos pues no los hayamos visto, no tienen mucho sentido, pero cuando estamos trabajando en webs complejas, sitios web creados con React.js o otra tecnología, estos tipos de preguntas, de conceptos, tienen mucho sentido porque mientras que en WordPress es bastante sencillo, por ejemplo, agregar o quitar diferentes secciones de páginas, pues se puede hacer de manera manual o inclusive con un plugin. Cuando trabajamos en webs complejas, en lo que se llama custom design o diseños customizados, webs customizadas, por ejemplo, como lo que es CNN, ESPN y demás, hacer algunos cambios lleva ciertas limitaciones a nivel de software. Hay que ver cómo se puede hacer ese cambio, en qué sectores o en qué secciones va a aplicar y en qué secciones no. Y también puede que haya un problema de presupuesto económico. Quizás webs tan gigantes no lo tengan o quizás no quieran gastar ese presupuesto en lo que sería el renderizado del servidor. Entonces, en ese caso y de manera temporal, haciéndole saber de que esto es un parche, esto no es una solución, se puede utilizar el renderizado dinámico. Y bien, esta ha sido la clase número 9, donde cerramos el bloque de conceptos. En la clase número 10 ya vamos a empezar a trabajar más el código, vamos a darle forma al sitio web, va a ser una clase donde vamos a ir, si bien no es una clase de programación, va a ser una clase donde vamos a ir viendo algunos aspectos interesantes, cambiándole un poco lo que sería la fuente a nuestro sitio web, utilizando CDNs para ello, vamos a ver cómo podemos mejorar el aspecto de nuestro sitio web, siempre de la mano del SEO técnico. Bien, si les ha gustado esta clase, les invito a que se suscriban al canal, denle like y si tienen algún comentario, pues lo pueden dejar en la caja de abajo, en la caja de comentarios, valga la redundancia, y lo trataré de responder a la brevedad. Nos vemos en la clase número 10. Hasta luego.